9 de la mañana, 21 minutos. En las últimas horas lo mencionábamos entonces con Beatriz Adrián, fueron detenidos 14 periodistas, 14 reporteros en Caracas mientras ejercían su labor. Todos ellos fueron liberados, sin embargo, todo esto deja un panorama muy fuerte frente al régimen y frente a la libertad de prensa de lo que ocurre justamente en Venezuela. Lo otro es que recordemos que permanecen más de 800 presos políticos en Venezuela en medio de toda la situación que ha adelantado el régimen de Nicolás Maduro. Edgar Cárdenas es el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, seccional Caracas, que está con nosotros. Edgar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Pablo, saludos, agradecido por la invitación. Edgar, ¿qué fue lo que pasó ayer con estos 14 reporteros que fueron detenidos? Sí, bueno, ayer ocurrieron 14 detenciones en Caracas, principalmente en las cercanías del Palacio Federal Legislativo, mientras los periodistas intentaban darle cobertura a la sesión inicial de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031. Allí se presentó un caso de impedimento de cobertura. Los casos de impedimento de cobertura, bueno, por los cuerpos de seguridad prohibieron explícitamente a los periodistas transmitir en directo, grabar videos o tomar fotografías de los actos oficiales y cualquier situación que se presentara inclusive en las inmediaciones. Varios de estos colegas detenidos fueron interceptados y se les despojó de sus equipos, les revisaron los móviles celulares, exigiendo claves inclusive para acceder a contactos, los chats de WhatsApp, archivos de la nube, etcétera. Y entonces esto evidentemente es una violación flagrante no solamente al ejercicio del periodismo, sino la violación a los derechos humanos y el derecho a la información, el derecho de informar y estar informado, ¿no? Ahora, fueron 14 en Caracas, 2 en la frontera de Cúcuta con San Antonio, exactamente en San Antonio, estado Táchira. Fueron 2 ciudadanos españoles que fueron detenidos ayer y después fueron liberados en horas de la noche. Ahora, ¿cuál fue el pretexto? El pretexto es que han utilizado el estado de conmoción exterior, activado hace pocos días. Sí. Bajo esta figura se ha venido alegando que cualquier cobertura no autorizada o que documente lo que ocurre, atenta contra la seguridad nacional, ¿no? Claro. Ahí tenemos como el pretexto inmediato en el propio sitio ayer fue el desacato a la prohibición de documentar los alrededores del Parlamento, y esto entonces implicó el traslado de estos colegas periodistas, las revisiones, y entonces evidentemente aquí tenemos una situación bastante complicada, porque a pesar de que el propio marco legal de la Constitución establece, a través del artículo 337, 338 y 339, que el estado de conmoción es una medida severa ante conflictos externos, la ley es clara en un punto, que explícitamente en los estados de excepción el derecho a la información no puede ser restringido, es un derecho humano considerado intangible. Pero por supuesto, Edgar, tengo una pregunta ahí. ¿Hay un reportero extranjero que fue expulsado? Sí, hay un reportero extranjero que fue expulsado el día de ayer. Ahora, ¿de dónde se sabe? No, esa información la hemos manejado cautelosamente porque se solicitó no divulgar los nombres de algunos de los periodistas, ¿no? Bien, Edgar, todo esto se suma, perdóneme, a los 800, más de 800 detenidos políticos que hay en el país. Es decir, esto habla de la violación a la libertad de prensa, pero también lo que viene pasando hace mucho tiempo con el régimen de Nicolás Maduro, ahora el régimen como tal de Delcy Rodríguez. Sí, eso suma, incluyendo inclusive los 22 periodistas y demás trabajadores de la prensa que están detenidos. Inclusive hay detenciones de hace casi 4 años, 3 años y 11 meses exactamente, ¿no? Y nosotros hemos venido calificando que han sido injustas, que son arbitrarias, porque han sido por ejercer la profesión, por cumplir con la labor de informar, y en algunos casos de aquellos periodistas que aunque no estaban ejerciendo la profesión cuando fueron detenidos, estaban emitiendo el derecho a opinar o eran parte de la disidencia política. La disidencia política tampoco puede ser satanizada ni criminalizada. Nosotros habíamos emitido un comunicado hace un par de semanas donde decíamos que la libertad de expresión en Venezuela estaba en estado terminal. Y esa es una realidad. Bueno, ¿por qué? Porque hay toda una política de Estado que busca silenciar la información, evitar que los ciudadanos se enteren de lo que ocurre a través de la pluralidad o la libertad, libre circulación de medios, y que los ciudadanos se enteren a través
específicamente de aquellos medios oficiales o aquellos que les son afectos, lo que viola no solamente un derecho a la pluralidad, sino el derecho a informar y estar informados. Recuérdele, Edgar, en este momento a nuestros usuarios qué canal de televisión se ve hoy en Venezuela. Bueno, en Venezuela actualmente se ven los canales tradicionales que en Venevisión, Eurovisión, Televen. Hubo un rumor hace un par de días, o ayer mismo inclusive, donde se señalaba que habían sido censurados, que se había prohibido su difusión de contenido. Bueno, no fue así. Sin embargo, en estos años han cerrado, los últimos 26 años, más de 400 medios de comunicación. Estamos hablando que actualmente tenemos 60 medios de comunicación digitales bloqueados. Entonces, todo parte de esa política que hemos venido denunciando de silenciación, por decirlo de alguna manera, de intentar evitar que el ciudadano se informe y que recurra a los medios oficiales, que implica entonces definitivamente más que información, contenido propagandístico. ¿Qué hace el ciudadano? Por ejemplo, el 3 de enero la gente quería información porque habían acabado de capturar a Nicolás Maduro. ¿Cómo se informa al ciudadano de a pie que sabe que los canales están cooptados? Sí, bueno, la información realmente la gente la busca en estos entornos virtuales, en las redes sociales u otras fórmulas. Bueno, porque lamentablemente en la situación que atravesamos la gente sabe y conoce que los medios de comunicación prácticamente están bajo el yugo de la censura, las presiones diversas que hemos venido viviendo todo este tiempo. Entonces ya el mencionar una frase está prohibido en los medios de comunicación, invitar a ciertas personas está prohibido en los medios de comunicación. Y hemos llegado al extremo inclusive de que ya la información en los medios de comunicación es básica, hay menos contenido informativo y más contenido trivial, más contenido de farándula, más contenido quizás de menos importancia para la audiencia. Edgar, cuando ocurre la captura de Nicolás Maduro, y por ejemplo le pongo el escenario de ayer cuando se estaba instalando esta asamblea, ustedes, los reporteros, los periodistas, ¿creían que de pronto iba a estar, permítame la expresión, más fácil el cubrimiento? Sí, pensamos inicialmente que podía estar un poco más fácil, pero inmediatamente nos dimos cuenta que estaba más complicada la situación. Sí. Bueno, porque esto se ha convertido en una práctica común de violación del derecho a expresión, de las persecuciones a periodistas, y que en Venezuela los periodistas nos convertimos en una especie de objetivo político. Exacto. Esa es una realidad. Es decir, quien habla, quien denuncia, quien publica, es detenido. Sí, así es. Y hay varias fórmulas, porque en principio se les amenaza personalmente o a través de las redes sociales, hay presión, hasta llegar, por supuesto, a la detención sin ninguna causa, inclusive sin orden judicial de por medio, solamente la actuación del cuerpo policial. Y bueno, entonces allí comienza el padecimiento más grave de los periodistas, cuando no se les permite, por ejemplo, acceso a un abogado. En Venezuela, de los 22 periodistas y trabajadores que tenemos presos, solamente 2 tienen abogado privado. Los demás no se les ha permitido abogado. O se les mantiene aislado por más de un mes, inclusive una extensión de tiempo mucho más amplia. Los periodistas, un par de periodistas duraron un año sin tener conexión con el exterior, o sea, con fuera del sitio donde se encontraban recluidos. Entonces, no solamente es la detención arbitraria, sino la violación de los derechos y el debido proceso. El debido proceso, esto es que es la violación al debido proceso. Edgar, lo más triste de todo es que usted me cuenta que liberan a los 14 periodistas en las últimas horas, sin embargo, les borran toda la información. Sí, eso es una de las prácticas más comunes aquí, el borrado de la información. Primero, el acceder a los equipos, los dispositivos, sin ninguna orden, sin ninguna razón. Y en segundo lugar, que se les borra la información también. Y se han dado caso en otras oportunidades de los propios decomisos de los equipos. Edgar, 2 o 3 preguntas finales. La primera, ustedes, los sindicatos de periodistas, han resistido. Hay periodistas que han venido informando a través de las redes sociales, que han aguantado todo este régimen precisamente de Nicolás Maduro, pero quisiera preguntarle, allí hay, por ejemplo, algún tipo de comunicación directa con el régimen, hay algún tipo de ministerio, por ejemplo, de telecomunicaciones, o todo eso está absolutamente cooptado. No, sí hay unas instancias, pero realmente no hay receptividad, es poca la comunicación. Bueno, porque decía hace un rato, o sea, somos parte de un objetivo realmente, y se nos considera pues enemigos, ¿no? El simple hecho de informar ya genera conflictos con estas altas esferas del poder gubernamental.
Sabe que me llamó mucho la atención ayer, Edgar, que mágicamente, después de que el régimen se demora tanto en publicar o no publica un comunicado oficial, ayer sí lo hizo para aclarar lo que había pasado en Miraflores. ¿Se dio cuenta, Edgar? Sí, cómo no, ahí fue una acción inmediata, muy poco tiempo después, para evitar las confusiones de acuerdo a lo que establece el propio comunicado. Pues ahí está, Edgar, toda nuestra solidaridad entre colegas, porque finalmente eso somos, colegas, y ustedes llevan muchos años, no son meses ni semanas, son años cooptados por la dictadura sin poder ejercer esto, el periodismo, la libertad de expresión y poder hacer su trabajo. Sí, agradecido. Bueno, seguimos adelante, seguimos haciendo los mayores esfuerzos y mientras haya un periodista que esté convencido de seguir defendiendo la libertad de expresión, en esa medida que siguen enarbolando la bandera de la lucha y la recuperación, por supuesto, de esa libertad de prensa, información y opinión. Y gracias por esa frase final de esperanza que le imprime a esta entrevista, 9 de la mañana, 32 minutos, Edgar. Gracias por acompañarnos, que además, entre otras cosas, claro que sí, este tipo de entrevistas se hacen por llamada, por seguridad allí en Caracas. Muy bien, vamos a... 9 de la mañana, 40 minutos, seguimos informando aquí en Noticias Caracol en Vivo y seguimos hablando de este tema de la violación a la libertad de prensa en Venezuela, de la captura de 14 periodistas, 2 extranjeros, posterior liberación, pero también les borraron absolutamente todo el material que tenían en ese momento periodístico. Del Valle Canelón es periodista venezolana, también del grupo precisamente de periodistas que rechazan este tipo de situaciones y hace mucho tiempo viene denunciando lo que hace el régimen de Nicolás Maduro y ahora el régimen que ha quedado en Venezuela. Del Valle, bienvenida. Hola, muy buenos días, Pablo. Un placer saludarte, a la orden. Ayer se da entonces la captura de estos reporteros que estaban cubriendo allí la instalación de la Asamblea. ¿Cómo se da esta situación? ¿Qué información conocen del Valle? Mira, ayer se produjeron en Caracas solamente 14 detenciones de periodistas. De esas, 13 correspondieron a corresponsales extranjeros, uno solo de un medio venezolano y 2 detenciones se produjeron precisamente en la frontera colombo-venezolana de un español y un francés. Los 16, que fue el número de detenciones totales el día de ayer de periodistas, afortunadamente fueron liberados luego de interrogatorios, de borrarles los material y uno de ellos fue deportado hacia su país de origen. Completo, pues no los tenemos para en el marco de la Asamblea Nacional. Hubo unos colegas que los detuvieron precisamente. Esas imágenes que ustedes están viendo allí en pantalla, que eso es la Plaza Tamira en Caracas, en Chacao, y allí detuvieron a uno de los colegas que ayer estuvieron detenidos de manera ilegal y comunicados durante más de 6 horas. Del Valle, yo he visto sus declaraciones recientes que usted ha dicho, acá no hubo ningún cambio de régimen. Acá lo que hubo fue un cambio de personaje entre Nicolás Maduro y precisamente Delcy Rodríguez. Y le planteo esta situación, ¿por qué? Porque pues siguen pasando este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que capturen a las personas en medio de un cubrimiento cuando se está simplemente registrando una instalación de una asamblea allí en Venezuela? Bueno, hay que destacar que en Venezuela en estos momentos hay un estado de conmoción externa, producto de la intrusión y de la agresión por parte de los Estados Unidos y la posterior extracción del presidente de la República y de su esposa. Eso es un hecho real. ¿Qué es un estado de conmoción? Que se encarga el vicepresidente, dependiendo de la situación, de la se declara la vacante absoluta del presidente o la vacante temporal. En este caso, se fueron por una vacante temporal y el propio Tribunal Supremo de Justicia la ha designado presidenta encargada. Porque si se iban por una designación pues, permanente, una ausencia permanente, tenía que convocar la vicepresidenta en un lapso de 30 días a elecciones generales. Esto pues no se quería. El estado de conmoción establece 90 días en los cuales, y que pueden ser prorrogables por 90 días más, en los cuales se suspenden casi todas las garantías constitucionales, menos el derecho a la vida, la libertad de expresión y el derecho a un debido proceso. Pero los venezolanos esos derechos hace mucho tiempo que no los tenemos
garantizados por la Constitución. Son los más de 1.000 presos políticos que están en cárceles venezolanas, donde muchos de ellos están incomunicados hace más de año y medio, que no han tenido sus familiares acceso a ellos, no han tenido acceso a los abogados. Entonces, no nos extraña, solo que en un estado de conmoción hay mayor vulnerabilidad y hay como patente legal para actuar. Y algo que este decreto establece es que te pueden, en caso de que apoyes esta incursión por parte de los Estados Unidos y todo lo que ocurrió ese sábado, pues te imputan inmediatamente el delito de traición a la patria, que además tampoco es nuevo, porque es un delito que se viene utilizando de manera consecutiva en las diferentes detenciones que se dan en Venezuela. De hecho, muchos de nuestros colegas que están detenidos, o sea, hay 21 en total detenidos en estos momentos en Venezuela, varios de ellos, ese es uno de los delitos que les estarían imputando, ¿no? Del Valle, yo tenía esa pregunta. De los aproximadamente, yo tengo estas cifras, más de 800 presos políticos detenidos, con la liberación que se dio de algunos que quedan además con una condición que se tienen que seguir presentando ante la justicia allí en Venezuela. De esos tenía la cifra, usted me dice 21, me habían acabado de decir que son 22 periodistas. 21, No, 22, sí, nosotros en el Colegio de Periodistas registramos 21. correcto. Esa persona que se da no es periodista, es locutor, pero además se da en un escenario diferente. Y su familia también nos pidió mucha prudencia en ese caso, porque bueno, porque están tratando de lograr una negociación con el gobierno para ver si que lo liberen. De hecho, en su caso, según las informaciones que tenemos, ya la esposa había tenido acceso a él. Y bueno, ese tipo de señalamientos nosotros los respetamos muchísimo. Las Del peticiones Valle, de esos 21 periodistas, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Ellos han tenido debido proceso, han tenido abogado, han tenido derecho a hacer llamadas? ¿Cómo está la condición de salud de estos periodistas? ellos no han tenido debido proceso, no han tenido derecho a llamarse, ni a sus abogados de confianza, ni a sus familiares. Ellos no tienen el debido proceso, ni siquiera tienen atención médica. Nosotros tenemos entendido que varios de ellos están en estos momentos en una condición de salud pues bastante delicada. Muchos tenían patologías previas y con el encierro, sin tener acceso pues ni siquiera a ver el sol de manera diaria, esa condición se le ha venido agravando. Sus familiares en medio de este contexto nos han estado llamando, se han estado comunicando con nosotros, muy alarmados, muy preocupados, porque algo les pueda pasar, porque vamos a estar claros, ni desde el lado venezolano, ni del gobierno, ni del gobierno de Donald Trump se ha hablado absolutamente nada de los presos políticos en Venezuela. Claro. O si se va hacia un cambio de política en Venezuela, se debería empezar en general. Y así Ujú. lo han solicitado varias organizaciones de derechos humanos. Y bueno, es normal que exista esta preocupación. Estamos, por supuesto, en una total indefensión y en un limbo jurídico. No sabemos Sí. hacia dónde vamos en este momento. Del Valle, esos 21 periodistas, yo sé que por seguridad uno no puede decir nombres, no me los diga, pero ¿qué tipo de medios cubrían, por ejemplo? O cubren, ellos están detenidos. Mira, muchos de ellos tenemos dos, tres que cubrían para un partido político. Ujú. Casualmente, este partido es el Partido 20 Venezuela de la dirigente María opositora Corina María Corina, Machado. lo que no representa ningún delito porque eso es un empleo legal, o sea, valedero. Aquí muchos periodistas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, no por eso, pues, o trabajan para el Partido Socialista Unido de Venezuela, son sujetos, por eso son objeto de que sean acusados de traición a la patria, como sí han sido acusados estos periodistas. Allí no se representa ningún delito. Hay otros que están detenidos, hay uno que es el caso más grave que tenemos,
un colega que va a cumplir 4 años y algo detenido. Él hizo una entrevista en una cárcel a una persona que estaba acusada de narcotráfico. Casualmente es una persona muy relacionada con el gobierno, y una vez que sale de la entrevista, a la que tuvo acceso porque no fue que él no lo autorizaron, él entró a esa cárcel con una autorización. Entonces, después de hacer la entrevista, fue objeto de esa detención. En ese tiempo fue golpeado, ha sido maltratado, bueno, ha requerido atención médica constante, ha necesitado operación, y ha sido evidente el deterioro de salud de este muchacho, que además es una persona bastante joven. Hay otros periodistas que tenemos detenidos que estaban dándole cobertura a diferentes manifestaciones que se han producido a lo largo bueno, de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en Venezuela. El caso de las elecciones del 28 de julio del 2024, y están detenidos. Y tenemos otros periodistas y trabajadores de los medios, pues simplemente estaban haciendo un reportaje sobre el caso de una muchacha que también es una muchacha bastante joven, tiene 25 años, y está detenida junto a su esposo. Ese es el caso de Nakari Mena. Ella y su esposo están detenidos ya, bueno, hace más de 6 meses, donde no se les han respetado los derechos, y simplemente por el hecho de haber hablado sobre la situación de la seguridad en Venezuela, a raíz de que empezaron a ver los vuelos de deportación de los Estados Unidos. Y además, desde el punto de vista periodístico, consiguió, hizo las entrevistas, contrastó, hizo lo que hace cualquier periodista, y a pesar de eso está detenida. Y su No. esposo, de manera gratis, porque ella era el medio, pero tenía un camarógrafo, el esposo la estaba ayudando haciéndole la cámara, y fueron detenidos los dos. Hoy en día están detenidos, y bueno, su hijo de 5 años, pues sin la falta, con una abuela que tiene necesidades, atención médica. Su caso es bastante complicado. Sí, del Tenemos Valle. otros periodistas. Permítame, la interrumpo, porque entonces usted ahí me ha dado la trazabilidad casi de la mayoría de ellos, de los periodistas que están detenidos, pero quiero entonces agrandar un poco más la pregunta, y es, con el cambio de régimen, con la captura de Nicolás Maduro, con la captura de su esposa, con lo que está pasando, con la supuesta transición, ¿ustedes ven una luz de esperanza allí en Venezuela? Mira, pues tal como están las cosas en estos momentos, no sabemos tenerlo. Yo creo que la esperanza de que nuestros colegas los suelten es completamente valedera, y las tenemos, y esas no mueren. Están solicitando además diariamente que sean tomados en cuenta, que sean liberados, que no han cometido ningún delito, y nosotros tenemos una delito. Eh, pero ¿hacia dónde vamos en Venezuela? ¿Qué va a pasar luego del proceso de Guaidó? Eso no está claro, porque el gobierno venezolano no ha explicado qué es lo que viene. Se saben cosas, se saben precisamente, únicamente desde afuera, desde Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y el reacción del sigue manejando todo el estamento de poder vinculado a Nicolás Maduro, sigue gobernando en estos momentos. La única diferencia es que ya Delcy Rodríguez no es la vicepresidenta, sino ya es la presidenta en ejercicio, es la presidenta encargada acá en Venezuela, pero el resto de, del estamento, sí, el Supremo de Justicia, el mismo fiscal, el mismo ministro de la Defensa y alto mando militar. Hasta los momentos no ha habido ningún tipo de cambio. Ningún tipo de cambio. Ahí está entonces de lo que habla de la violación a la libertad de expresión cuando uno se está refiriendo a una dictadura, a un régimen, al de Nicolás Maduro del Valle. Una pregunta final.
Llama la atención también que en la rueda de prensa de Donald Trump, cuando se da la captura precisamente de Nicolás Maduro, no hay ninguna referencia a la liberación de ellos, de los presos políticos, de las personas que están detenidas en medio de todo este régimen de Nicolás Maduro. Sí, eso ha llamado la atención y por eso te decía que las organizaciones de derechos humanos han estado haciendo llamados tanto al gobierno, o primeramente al gobierno venezolano, que es al que le tenemos que hacer llamado, pero no se ha habido ningún tipo de referencia, no hemos visto ningún acto de humanidad que nos diga que esto va a ocurrir. Ojalá ocurra en las próximas horas. Y desde el lado del gobierno norteamericano tampoco ha habido referencia. Creo que un periodista le preguntó a y él como que dijo que de eso no se había hablado en esos momentos, como que eso no estaba en agenda. Y en organizaciones, de verdad, se quiere hacer una transición política en Venezuela, se tiene que empezar por la liberación de los presos políticos. Exactamente, por ahí debe iniciar todo, la liberación de los presos políticos y después se podrán discutir otro tipo de situaciones en Venezuela del Valle. Ha sido un gusto tenerla en este espacio, gracias por acompañarnos y no solo eso, sino también gracias por su valentía. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar pendientes de la situación.